Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana nos tomamos una breve licencia. Queremos enviar un saludo muy cordial, un saludo respetuoso a todos los periodistas bolivianos. Las y los periodistas bolivianos. Este 10 de mayo se conmemora precisamente el Día del Periodista Boliviano, instituido en 1938 durante el gobierno de Germán Busch, a raíz de que en similar fecha, pero en 1865, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, se produce el fusilamiento de Cirilo Barragán. Cirilo Barragán, ese periodista que cuestionó al régimen de entonces, denunció los abusos que se cometían en aquel entonces, aspecto que le valió precisamente ser objeto de este fusilamiento. Por ello, recordando la valentía de este periodista, es que un 10 de mayo de 1938 se instituye en reconocimiento a todos los periodistas bolivianos. Un saludo para todos ellos desde este espacio de Panamericana, en el marco de los principios básicos del ejercicio periodístico, del respeto a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento que da lugar a la libertad de prensa, y obviamente sobre algunos conceptos también primarios, básicos, sobre el equilibrio, la pluralidad, la transparencia en el ejercicio periodístico. Dicho esto, empezamos Diálogo en Panamericana este fin de semana para dar cuenta de algunos temas que están en la agenda de noticias. El primer punto se vincula con el ámbito electoral. Existe protagonismo de los precandidatos y decisiones también del Tribunal Supremo Electoral que están configurando un escenario bastante peculiar, bastante característico, un escenario bastante particular además porque existe una dinámica, un ir y venir que de alguna forma marca información constante de lo que ocurre en el ámbito electoral. Esto con vistas a los comicios generales del 17 de agosto de este año. El segundo punto se vincula con el sistema judicial. Nuevamente habrá que realizar una evaluación, habrá que realizar un diagnóstico de lo que está ocurriendo con el sistema judicial, con los operadores, con la administración de justicia en nuestro país, a partir de algunos sucesos que llaman la atención. Lo ocurrido con la juez Lilian Moreno, por ejemplo, está dando pie nuevamente a la evaluación acerca del sistema judicial. Se ha cuestionado la forma en cómo ha actuado, beneficiando al expresidente Evo Morales, que dicho sea de paso fue objeto de denuncias, objeto de procesos judiciales acerca de algunas acciones delictivas, pero dicen esta decisión judicial lo ha beneficiado. Pero como respuesta también se encuentra una suerte de irrespeto a los procedimientos judiciales, es decir, todo está mal. Y habrá que generar nuevamente un diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo en la justicia en nuestro país. Y finalmente, en el tercer punto de Diálogo en Panamericana, algunas consideraciones precisamente a propósito de lo que dijimos en nuestra salutación, un diagnóstico acerca del rol del periodismo en la sociedad boliviana. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana.
Nuestros invitados especiales, le damos la bienvenida. Ellos han estado participando de un sorteo previo precisamente para establecer el rol, el orden de ingreso. Por ello le damos la bienvenida al politólogo Marcelo Arequipa. También está junto a nosotros el exdiputado nacional Amílcar Barral y finalmente el politólogo Franklin Pareja. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros amables invitados de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Marcelo Arequipa para hacer referencia a este primer punto del programa, el ámbito electoral. Adelante, bienvenido. José Luis, muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo también para Franklin, para Amílcar, para toda la radioaudiencia en el país y en el mundo, y al mismo tiempo sumarme también a las felicitaciones a todo el ámbito periodístico que tenemos en el país, la labor que hacen los periodistas que están todos los días cubriendo noticias sin discriminar o sin poder vivir en realidad feriados, días que los otros trabajadores sí tenemos, digamos, de alguna forma. Es realmente muy loable. La labor de las noticias no se termina jamás. La cobertura de las noticias que realizan siempre se destaca por un trabajo muy dedicado desde el ámbito periodístico, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Y creo que eso es de verdad un tema muy importante. Falta, creo, desde mi ámbito, desde donde lo veo, falta algunas cosas en relación a cubrir, por ejemplo, derechos laborales para los periodistas. Por ejemplo, un seguro de salud. Hemos visto en los últimos años, por ejemplo, los climas de tensión y conflicto en la calle. Y yo en algún momento he preguntado, por ejemplo, a algún periodista si realmente ellos tenían un seguro que les cubría, y realmente eso es bastante complicado. Creo que hay cosas que se deben atender, ¿no? Pero bueno, valga la pena para felicitarlos a todos los periodistas. En relación al primer punto, con el tema vinculado especialmente al Tribunal Supremo Electoral, que es donde me voy a concentrar un poco al inicio más. Dos cosas han ocurrido que son ciertamente importantes, ¿no? La primera, el anuncio desde el Tribunal Supremo Electoral de que los pueblos indígenas no pueden inscribirse como partidos políticos para disputar el ámbito de la elección nacional. Y esto está claramente delimitado, no por eso, no por nada, la Constitución manda a que la ley reglamente el ámbito de aplicación. Más allá de que luego hayan otros artículos que contradigan aquello, creo que ese artículo es importante en la medida en la que manda a que las normas específicas vayan a reglamentar el ámbito de aplicación, y ese ámbito de aplicación está restringido a niveles territoriales. Eso es lo que dice la ley 1096, ¿no? Los pueblos indígenas pueden participar en procesos electorales, pero a nivel local, no a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso está ya cerrado. Ahora, ¿hay un debate ahí pendiente? Seguramente lo hay. Y creo que ahí por primera vez he visto un principio que se incluirá y que no me parece malo, sinceramente. Y es el hecho de que cualquier cosa que aparezca ahora en relación a una discusión jurídica constitucional se la debería llevar hacia la siguiente elección, no a esta, no para esta elección. Porque lo que va a ocurrir es que cualquier discusión jurídica y constitucional pueda paralizar, si no, este proceso electoral. Y eso es, creo que, algo que nadie quiere en este país. Todos queremos que la elección del 17 de agosto se lleve adelante en condiciones más o menos óptimas, mejor si son óptimas,
y que se definan quién va a gobernar este país por los votos. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas, especialmente la CIDOB, que es la que está encabezando este reclamo, tendrá que agotar las vías respectivas y tendrá que elevar incluso hasta la CIDH si quiere elevar alguna queja, pero tiene que agotar todas las vías internas respectivas primero. Y ahí, entre ese tema y los siguientes que van apareciendo, un dato que no es menor y que creo que mediáticamente está empezando a reflejarse. Las conferencias de prensa del magistrado Espada y Hurtado, todos sabemos que son magistrados autoprorrogados, ¿no? Que no han sido recientemente electos. Pero él está ocupando el cargo al mismo tiempo, si la memoria no me falla, me corregirán mis colegas y amigos, creo que es el decano del Tribunal Constitucional ahora mismo, él. Con ese cargo más, a mí me sorprende, me llama mucho la atención que salga a dar conferencias de prensa. Pero bueno, las conferencias de prensa no están generando ruido en relación a la realización de las elecciones nacionales, y eso para mí es más valioso en realidad por ahora, por lo menos, ¿no? Creo que por eso, en términos políticos, elegir entre lo que se necesita y lo deseable es también un tema que es importante. La segunda gran decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral en la semana es sobre los casos de Frente para la Victoria y de Pambol. Y ahí, en esos dos casos, obviamente la decisión, o más bien ciertamente la decisión, tiene que ver con anular estas dos siglas para que éstas no tengan la posibilidad de participar en este proceso electoral. Eso ha generado algún nivel de crispación que uno pueda ver a día de hoy, evaluando un poco, digamos, ya en general el asunto, evaluándolo un poco. Ha generado de verdad un riesgo para que las elecciones generales no se lleven adelante. Yo creo que no. Por lo menos por todo el efecto que veo que arrastra, ¿no? Las intervenciones y los movimientos mediáticos de representantes de ambos partidos políticos, ¿no? No veo que eso esté generando ese daño, si quieren, al proceso electoral. Ahí se ha quedado, probablemente Pambol y el FPV vayan a quejarse en términos normativos, ¿no? Pero no creo que vaya a incidir más allá. Sí hay cierta claridad. Y para cerrar mi primera intervención, sí hay algo que sí me preocupa y mucho en relación al Tribunal Supremo Electoral. Si se define algo dentro de un ámbito de un cuerpo colegiado, la sala plena se llama, ¿verdad? Si se define algo dentro de una sala plena y esa sala plena tiene un veredicto y ese veredicto no necesariamente coincide con uno o dos vocales, no debería haber razón para que uno o dos vocales que no están de acuerdo con esa determinación salgan a hablar públicamente a decir: este es un día negro para la democracia, que esto no puede ocurrir, que es un retroceso. No puede ocurrir ese tipo de intervenciones públicas. Y lo estoy diciendo directamente con el caso del vocal Tahuichi, porque creo que de verdad lo que hace el vocal Tahuichi es intentar introducir un ruido mediático que no ayuda en nada a tener certidumbre sobre el proceso electoral. A eso se le suma algo que para mí es muy, muy peligroso, de verdad. A eso se le suma en la semana un apunte más. Una intervención pública del diputado Héctor Arce comentando el hecho de que Tahuichi y Francisco Vargas mandaban un coche, una vagoneta, para recogerlos desde la Plaza Murillo y para llevarlo hasta el departamento donde ambos viven. Comparten un departamento y viven ahí. ¿Y para qué? No necesariamente para tomar café, digamos, ¿no? Para tomar un refresco o un trago.
para hablar y para negociar cuestiones políticas. Héctor Arce lo ha dicho en una entrevista en un medio de comunicación de manera pública y abierta. Y esas negociaciones, ¿qué tenían que ver? O sea, ¿cuál era el objetivo? Aparentemente el objetivo, por la versión que dice Héctor Arce, es que Tahuichi le quería presentar una serie de pruebas de actos de corrupción dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Tahuichi en el futuro sea elegido como presidente del órgano electoral. A mí la verdad es que eso me parece que primero que nada, mina mucho, genera mucho ruido en el ámbito político electoral, y segundo, está empezando a unirse como una suerte de cadena, como una suerte de rompecabezas, en esto que después algunos actores radicales, outsiders de fuera del sistema de partidos, van a empezar a decir que en Bolivia puede haber serio riesgo de fraude electoral. O sea, se suma a un elemento que probablemente va a anidar en esta idea de añadir el mensaje de un posible fraude electoral. No ayuda en absoluto a que la democracia se resuelva en las urnas. El veredicto de la gente de lo que piensa que a quién tiene que apoyar, sea el que sea, el que venga, no importa. Y creo que eso es muy complicado. Por eso decía hace un momento, si son decisiones que se asumen como un cuerpo colegiado y son decisiones que tienen una mayoría cualificada, esa mayoría cualificada dentro de esa institución política debe ser respetada. Tiene que existir un nivel de protocolo de comunicación mucho más estricto y riguroso dentro del órgano electoral, porque de otra manera no va a haber posibilidad de que lleguemos de alguna forma más o menos tranquilos al 17 de agosto sin demasiados problemas para poder llevar el proceso electoral de manera más o menos tranquila, ¿no? Por eso me quería concentrar en esta primera parte, más que hablar de los precandidatos, sino más bien de estos temas que creo que en la semana han ocurrido y son tremendamente importantes, no para ahora en la coyuntura como tal, sino hacia el 17 de agosto, que es de verdad algo que debería llamarnos mucho la atención. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice el ex diputado nacional Amílcar Barral a propósito de este primer punto del programa, a propósito de lo que sucede en el ámbito electoral? Adelante, bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias a toda la audiencia panamericana en el país y el mundo. Un saludo para Marcelo, para Franklin, un honor estar con los grandes analistas en el país. Hoy no voy a hablar en favor de ningún político, no soy candidato, a pesar de las propuestas, no creo serlo tampoco, precisamente por lo que se está mostrando en este momento en el ambiente político, y voy a hablar más el tema de los protagonistas que hoy por hoy son precandidatos y candidatos. Y como sí soy de oposición, me declaro de oposición, primero voy a ir por la autocrítica. Había una cierta esperanza cuando se hace el bloque de unidad, empezando con Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, con Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, que lo criticó de un principio porque sabíamos que al final solo iban a quedar dos, porque de los cuatro, entiendo yo, Carlos Mesa estaba saliendo de una gestión desastrosa como líder de la oposición en la Asamblea Legislativa, una gestión de la mayoría, no generalizo, de la mayoría de sus diputados y senadores que no ha hecho en lo absoluto en esta gestión, que han tenido la capacidad de hacerlo. Y Carlos Mesa, que yo voté por él el 2019 y también el 2020, que se confió mucho el 2020, porque date cuenta que el 2019 nadie hablaba de Luis Arce Catacora, ni sus propios partidarios. El 2020 tampoco daba un peso nadie por Arce Catacora, y si han ganado las elecciones, más allá del fraude y demás, ha sido no por virtud del movimiento al socialismo, sino por los errores grasos que han cometido en la oposición. Y creo que ahora se está volviendo a cometer esos errores. Primero, el día que están firmando el acuerdo de una mesa de unidad, un día antes el Tuto le está quitando así al Carlos Mesa. O sea, ya lo estás viendo desde ojo mal, ¿no? O sea, con qué confianza, digamos. Y peor, en ese momento entiendo que Tuto y el Samaria no se querían ver, ya no hablan maravillas de él.
Camacho no puede hacer mucho porque lamentablemente de manera injusta está detenido. Entonces los únicos dos que pesaban ahí, aunque lo hayan puesto a Cuellar, lo hayan puesto a la señora Bolivian, si no estoy equivocado, pero ninguno de ellos ni tenía partido político, tampoco incidían en lo absoluto en tema político, ni de votación, ni de estructuras, ni mucho menos. Creo que ahí ha sido el primer error, que esto nacía un bebé muerto en ese, porque también hay egos muy, muy grandes de parte de todos, en algún momento decíamos siempre que muchos se creen los mesías y dicen, ya, vamos a un acuerdo, vamos a unidad, pero todos en torno a mí. Eso ha pasado en el pasado y demás. Luego cuando rompen y dicen que tenían que hacer un cambio, que tenían que entrar políticos muy reconocidos y demás, veo cuando se toma la decisión de romper esa unidad, las conferencias de prensa de Tuto y de Samuel, y Samuel rodeado de diputados y senadores del Carlos Mesa. O sea, ¿qué mensaje querías dar con eso? Y no estoy hablando de gente muy importante de la línea de Carlos, ¿no? La senadora Barrientos, su abogado y asesor del Carlos Alarcón, y todos ellos. Por el lado del Tuto le veo a mis amigos, a Pepe Romaché, al Beto Astorga y todo eso, ya no ocupándose del tema legislativo para el cual estamos pagando los bolivianos, sino ocupándose ya de hacer campañas políticas. Y hoy se han olvidado quién está en el frente. ¿Quiénes están en el frente? Ahora voy a hablar del movimiento al socialismo. Con lo que decía Marcelo, a ver, ¿qué pasa si en estos días, por el poder que tienen 5 de 9 magistrados del Tribunal Constitucional, 5 que son del movimiento al socialismo, 5 que le deben el cargo y la pega a Evo Morales? ¿Qué pasa? Que ya más, yo recuerdo cuando decían el derecho humano a participar y todo eso. ¿Qué pasa si les ocurre un derecho interplanetario de que Evo Morales puede ser candidato y lo habilitan? Ahí tienes ya un candidato. Lo tienes a Andrónico, que ya ha asegurado que va a ser candidato. Lo va a hacer creo con Pazzi. Y lo tienes a Lucho Arce, que entiendo que ya han decidido que también podría ser el candidato. Ahora, aquí viene la disyuntiva mía, que siempre he hecho esta observación, y lo planteo también en la mesa. Si van esos 3 candidatos del movimiento al socialismo, y la oposición en este momento está separada, tomando en cuenta que tienes al Rodrigo Paz, que ha anunciado su candidatura, con el capitán Lara, al DUM, que ha anunciado su candidatura, con Urión, si no estoy equivocado, y vamos a poner la mano frente del lado de la oposición. Para ir a una segunda vuelta, los que van a segunda vuelta son los que sean primeros y segundos en votación. Yo me preguntaba por eso, ¿quién les aseguró al Tuto, al Samuel, al Lum y demás que pueden llegar a segunda vuelta? Hay que reconocer que el movimiento al socialismo en el país tiene su voto duro, especialmente en el área rural, que puede llegar a ser un 20%. Veamos los fenómenos de Andrónico. Eso es tal vez el error que se ha cometido en la oposición, que no tenemos líderes emergentes o que hayan podido crear líderes en todos los partidos. Estamos yendo con la mayoría de candidatos que son del 2002. ¿Qué pasa si a una segunda vuelta llegan, y si lo habilitan a Evo Morales, llegan 2 masistas o algún candidato funcional al más? ¿Qué hacemos? ¿De quién va a ser la culpa? Ahora, la segunda cosa, lo que hemos hablado con alguna gente, incluso que es conversado con alguna gente al más. ¿Qué pasa si no va Evo Morales, y lo anulan, va Andrónico, bajo las condiciones de Morales? Porque Andrónico es un Evo Morales recargado 2.0 y con estudios. Es su maestro, sensei, es el Evo. Entonces yo no creo la atracción, porque si se han dado cuenta, teníamos reacciones mucho más duras de la gente de Evo Morales para otras cosas, pero están muy suaves con Andrónico. ¿Qué pasa si llega a una negociación? Evo Morales no puede ser candidato, ya le dice, vas a ir vos de presidente, vamos a poner un vicepresidente, y yo voy de senador por Cochabamba.
y como están queriendo agarrar como sea el poder, llegan al gobierno y los hacen renunciar a presidente y vicepresidente, y automáticamente, si es presidente del Senado, Evo Morales puede volver a agarrar la presidencia, y estamos fregados por ese lado. ¿Y qué pasa si para la segunda vuelta llega uno del MAS y llega alguien que es funcional del movimiento? Así separados como están en este momento los de la oposición, tenemos muchas posibilidades de perder, y eso es lo que me preocupa realmente, porque creo que no estamos haciendo mucho por dar esa alternativa al país. Ya se han lanzado 2 candidatos más. Estoy seguro que el Chi debe estar negociando con algún lado, no sé si con UCS, con alguien para querer ir también. Y todos esos son satélites, que más allá que te saquen un 2 o 3%, los sumas te hacen un 10%, que no les resta al MAS, los resta a la oposición. Con respecto a las demandas que está haciendo ante el Tribunal Supremo Electoral, cualquier amparo constitucional puede parar las elecciones. Ahora han visto que no hay la plata garantizada para el voto en el exterior. La Constitución Política del Estado dice claramente que los residentes bolivianos en el exterior tienen derecho a votar por el presidente y vicepresidente. Cualquier persona que demuestre que vive en el exterior y diga, están violando este artículo de la Constitución, y manda al Tribunal Constitucional, ¿qué puede ser? Suspender las elecciones o ir solamente para diputados y senadores, y lo de presidente y vicepresidente pararlo. O sea, como han hecho en las elecciones judiciales, no había candidatos en otros departamentos, por eso se han quedado los autoproclamados, lo que pueda pasar. Hay otros que me ha sorprendido, incluso hay un diputado de oposición supuestamente que ha metido un amparo constitucional por el tema del voto en el área rural, sabiendo que en el área rural el voto vale más que el del área urbana. Por eso han hecho la circunscripción 7 aquí, lo han incluido a Palca, lo han incluido a Chocalla y a otros lugares más que no estaban incluidos en la zona sur, porque la zona sur era casi garantizado que gane alguien de la oposición, y hoy no lo va a hacer. Ahora, salen los de PANBOL y FPV, taxipartidos, de verdad, yo le he pasado personalmente, alguna vez he hecho alianza, que el FPV, que está organizado del presidente, es el Eliseo Rodríguez, el papá, vicepresidente su hijo, el Genzi, el otro es el secretario ejecutivo, su hija secretaria acta, su esposa, o sea, toda la familia. Y es verdad, véanlo en el tema del tribunal, esa es la lista. Y el momento de la selección de inscribir candidatos, me recuerdo y lo he vivido. Bueno, si quieres que metamos, yo tenía una agrupación solamente ciudadana de aquí de La Paz, y teníamos candidatos en otros lugares. El momento que entregamos la documentación para meter los documentos, hermano, esto no es gratis, vos sabes que el partido y todo eso. Y quien lo ha habido también, ahí está, yo tenía un candidato en Cochabamba y que ha entrado de concejal y ha decidido renunciar, el Julio Valdivieso, el jugador de la selección. Entonces, el PANBOL ha hecho lo mismo, en tema de imponerte cosas y demás, y como te digo, saben ellos que las leyes, y eso no sé por qué han tardado tanto los del Tribunal Supremo Electoral en haber decidido, si dice la ley, sacas el menos del 3% y te vas. Entonces, sí van a haber demandas, y si al Tribunal Constitucional le conviene las dádivas que puede estar recibiendo de uno u otro lado, te aseguro que alguna de estas la van a aceptar, y quién sabe si haya o no haya elecciones. Muy bien, muchas gracias. Le damos al exdiputado Amílcar Barral a propósito de este primer punto en el programa. Le damos la palabra ahora a Franklin Pareja para que pueda hacer lo mismo, referirse a este punto en el programa. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, estimado José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de seguir Diálogos en Panamericana este sábado a mediodía. De la misma manera, un saludo muy cordial a don Amílcar Barral y a don Marcelo Arequipa, con quienes vamos a compartir este par de horas. Indudablemente que el tiempo es el recurso más escaso en este momento, porque me imagino que todas las conformaciones políticas deben estar
trabajando frenéticamente en hacer una composición de lo que supone sus planchas para tanto candidaturas plurinominales, uninominales y senaturías. Como dijo a su momento Amílcar Barral, estas siglas en algunos casos suelen pues condicionar el alquiler de su sigla, la venta de su sigla o el negocio de la sigla a tener una parte importante de pues escaños o lo que supone eventualmente decisiones en la construcción de la plataforma política de lo que va a suponer eventualmente un futuro gobierno o una futura composición de la Asamblea Legislativa. Si las elecciones fueran este domingo, no es que esté tratando de hacerme al futurólogo, pero no habría realmente un candidato dominante. Probablemente los rendimientos serían pobres en todos los casos y quizás tendríamos una situación parecida a lo que sucedió en Perú, cuando don Pedro Castillo sacó 18% y doña Keiko Fujimori 14% y pasaron a segunda vuelta. Y en esa primera vuelta, ¿qué han definido? Su representación parlamentaria. Entonces, con 18% Pedro Castillo no tenía ni control ni de una sola comisión. Estaba completamente inviabilizado, porque en la primera vuelta, lo he dicho muchas veces, por activa y por pasiva, se define el poder, porque el poder es la representación que vas a tener a futuro. Es como la canción, ¿cuánto tienes, cuánto puedes? Si un futuro gobierno, ya sea del MAS o sea de oposición, no tienen un 40% de piso, son inviables. Esta inviabilidad va a impedir poder implementar lo que supone reformas de ajuste estructural en la economía, reformas constitucionales y reingeniería estatal. Y como está la tendencia, realmente el panorama es muy preocupante, independientemente de quién fuera a ser vencedor en este mes de agosto. Hay un 35% histórico, algunos calculan que es 40%, otros le dan 30%, que es el bloque popular duro, ese bloque que no se va a dejar influenciar por denuncias, por corrupción, por desgaste, ni mucho menos. Es un voto muy duro, que tiene una fuerte vena identitaria, que además está más cercano al bloque popular, aunque no todo es bloque popular. Yo siempre soy muy crítico de quienes piensan que el bloque popular es el MAS y el MAS es el bloque popular. El MAS fue un partido siempre policlasista, porque tuvo en su seno pues adhesión popular tanto del bloque histórico, el bloque popular, la centroizquierda y también parte de la centroderecha. Eso explica pues victorias con más del 50%. Y hay un 30 y 35% absolutamente reactivo al MAS. Ese, digamos, es el voto anti-MAS, el voto conservador, el voto que aunque don Evo hubiera logrado recuperar el mar y don Lucho hubiera industrializado el país, igual hay 30-35% que no le haría ninguna concesión. Entonces es un país muy polarizado en los extremos. Entonces, ¿qué se juega en esta elección? Apenas un 30%. Y ahí está, ese es el 30% del campo de disputa. Por eso muchos apuestan por el centrismo, ¿no? Creen que la victoria va a ser el que logre convencer al centro. Porque el centro se sobreentiende que es ese voto que puede mutar en función ya sea de la propuesta programática, de las características del líder, de la situación del momento, en este caso una crisis múltiple. Entonces, ese es el voto que tiene cierta capacidad de mutación, que es absolutamente normal en cualquier país del mundo. Finalmente, los electorados un día votan por uno y otro día votan por otro en función de el desempeño de los gobiernos, el desempeño de las autoridades, la debacle y el desprestigio de las autoridades o el éxito que tienen también algunos gobiernos. En Chile, cuando se retiró doña Michelle Bachelet, tenía 80% de popularidad.
Cuando se fue don Barack Obama tenía 80% de popularidad. Cuando se fue el señor Pepe Mujica tenía 85% de popularidad. Es decir, fueron personas que no se les ocurrió ni por asomo decir el pueblo me quiere, así que lo que está mal es la Constitución, el que está bien soy yo y le tengo que seguir metiendo. No, pues son países que juegan las reglas del juego, respetan su institucionalidad, no se mofan de las reglas del juego, las acatan disciplinadamente porque ahí está lo sagrado del pacto social. Pero ese 30% en disputa tiene muchos pretendientes, una oposición extremadamente fragmentada, donde yo más o menos visibilizo 3 grupos. El primero, el de los inviables, donde está don Luis Arce, donde está don Evo Morales, donde está Carlos Mesa, donde está el señor Camacho. Digo inviables en términos de qué, en términos más o menos de lo que supone una percepción política, de estudios que se han hecho antes de que salgan las normas electorales, que por cierto no voy a manejar números precisamente para no caer en ninguna infracción de esa naturaleza, exactamente. Pero hubieron estudios que los hacen ver inviables. Están los persistentes, que son don Tuto, don Samuel y don Manfred, que hace 30 años están jugando en la política, son personas de alto perfil, no son nuevos en absoluto, que tratan de instalar ideas nuevas, pero el ropaje es muy antiguo y son persistentes porque ahora que Evo Morales ya no está en la disputa, ahora que el MAS está deflacionado, ahora que don Luis Arce es un candidato muy poco, digamos, o muy resistido, entonces creen que tienen la gran oportunidad del momento, sobre todo alimentados por la variable de la crisis económica. Porque seamos claros, el país se ha desinstitucionalizado hace más de una década. Es un país que ha sufrido una sistemática violación de la Constitución. Los derechos y libertades han sido duramente afectados. La hipercorrupción y la impunidad campea, pero de cabo a rabo. Entonces, eso que debería ser lo que encienda las alarmas de una sociedad, en Bolivia no ha tenido el menor eco, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que está en favor hoy por hoy de las aspiraciones opositoras? La crisis económica, porque claro, si tu dinero se te esfuma, día que pasa vale menos, tu depreciación está en más del 100%, tu posibilidad de adquirir productos cada vez es más compleja, además que no solamente son súper caros y que además muchos ya ni existen en el mercado porque nosotros, que somos un país que no produce casi nada e importa casi todo, está condicionado precisamente a la importación de productos. Eso sí está afectando el precio del pan, el precio de los alimentos, realmente ya se está sintiendo y ahora sí se abre la oportunidad de las aspiraciones del bloque opositor, por decir bloque, que entiende que es posible vencerle al MAS. Pero es posible, eso no significa que la probabilidad es alta. La probabilidad es lo que hay que ver, cuán probable es. Esta fragmentación excesiva está bajando las probabilidades. La posibilidad sigue existiendo, pero la probabilidad baja. Y el oficialismo, con la inviabilidad de Arce y Evo en la competencia, ven algo así como que en Andrónico Rodríguez una tabla de salvación. Andrónico Rodríguez es la extensión de Evo Morales, es de la escuela cocalera, no digo escuela chapareña, porque el chapare no son todos cocaleros, ni todos son del MAS, pero es la escuela dura, la escuela cocalera, la escuela con una fuerte influencia cubana, venezolana. No es precisamente la escuela democrática, pues todas las prácticas que utiliza este espacio de organización social llamados sindicatos de las 6 federaciones del trópico son extremadamente hostiles. Además se creen impunes, porque claro, para ir al Chapare y para hacer vida estatal hay que tener anuencia de las 6 federaciones del trópico. La policía no puede instalar sus cuerpos de seguridad si no tiene autorización de las 6 federaciones del trópico. Cualquier acción se tiene que coordinar con los dirigentes de las 6 federaciones del trópico. Entonces, Andrónico es producto de esa escuela,
¿Qué de democrático va a tener? ¿Qué de renovación va a ser Andrónico Rodríguez? Si es prácticamente la matriz, la misma matriz de la que ha salido esta conducta absolutamente autoritaria. Que la juventud del señor Rodríguez no confunda con que esto viene remozado de un talante más democrático. Después tienes a los renovadores, el campo renovador, donde está Andrónico por el, digamos, ahora el bloque popular. No sabemos si Andrónico va a ir con el MAS, no sabemos si va a ir con Morena, no sabemos si a ese carro se va a subir de forma oportunista el movimiento Tercer Sistema. Yo lo veo más cercano a Morena, al señor Andrónico. Quizás hay un acuerdo más empático. La señora Eva Copa, de todas maneras, es una lideresa alteña que tiene hoy por hoy un peso específico importante, es joven, es mujer, y estos atributos que parecen ser muy prejuiciosos, en el fondo en momentos electorales cuentan y valen mucho en términos de rentabilidad electoral, ¿no? Ser joven, ser mujer, ser campesino, ser indígena, tiene más valor en muchos casos que ser investigador, que ser científico, en fin. Porque en Bolivia hemos invertido un poco el hecho de qué es lo que mejor podría funcionarle para el país. Y ahí tenemos una asamblea mayormente de gente muy limitada que cree que hacer vida legislativa es agarrarse a escupitajos, a gritos, con violencia. Han demeritado, han devaluado totalmente el trabajo de lo que supone el primer poder del Estado. Y eso es lo que tenemos. Ahora, ¿será que en este momento estas organizaciones políticas están haciendo un fichaje o un reclutamiento, si lo vamos a ver en esos términos, de gente de calidad, de prospectos que le puedan ofrecer al país una esperanza para la transformación, de que la Asamblea Legislativa recupere su función legisladora con calidad y que no sea una recua de levantamanos donde solamente hay como lunares algunos asambleístas y algunas asambleístas, por cierto, muy notables, pero esos son los lunares de la Asamblea Legislativa. El resto realmente es un desperdicio que al país no le sirve para nada. A tal punto que alguien se anima a decir que hay que cerrar la Asamblea Legislativa. No, no hay que cerrar la Asamblea Legislativa, hay que cualificarla. Ojalá que quienes están en este momento intensamente trabajando en esa dirección, pues estén haciendo los deberes y le devuelvan al país algo de calidad. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral, como de costumbre, es muy sospechoso. Yo no sé si vale la pena creer que brindan garantías. En un país donde no hay institucionalidad constitucional, todo está en riesgo, nada está garantizado. El mismo hecho de que de un plumazo eliminen la sigla de PAMBOL y FPV me parece más una acción política que una acción normativa. Porque claro, faltando pocos días para la elección los hacen desaparecer y esto parece un misil teledirigido a los evistas, ¿no? Porque Evo Morales, de las únicas siglas que podía más o menos agarrarse para tener su vehículo en la competencia, era de una de estas dos siglas y además tener una correa de transmisión con los prorrogados que así como un día inhabilitaron, otro día pueden habilitar, porque de esas personas se puede esperar absolutamente todo. ¿Qué te pueden garantizar personas que están autoprorrogadas al margen de la ley, al margen de la Constitución, haciendo uso indebido de bienes públicos, usurpando funciones? Además, lo peor de todo, el país ya tiene 4 magistrados legales electos que tienen la legitimidad, que deberían ser los que estén comandando todo el trabajo del Tribunal Constitucional, pero no, tenemos un país desinstitucionalizado. En esas condiciones el Tribunal Supremo Electoral no da las mejores señales, no brinda garantías, más bien pareciera que ya está empezando a generar algunas situaciones que son altamente sospechosas. Y voy a terminar con esto, José Luis. Ahora, ya se viene diciendo que probablemente don Luis Arce no vaya a la elección. Bueno, es un candidato, es un presidente que tiene muy mala reputación, por lo tanto, esa reputación de presidente, mal presidente, no le puede servir pues para ser buen candidato. De si eres buen presidente, te sirve para ser buen candidato, es tu trampolín. Pero si es mal presidente, ¿cómo esperas ser un buen candidato? Pero yo no lo veo por ahí. Yo no veo que el señor, si es que realmente no va, haya desistido de ir porque es mal candidato. Yo creo, y aquí sí voy a manejar una hipótesis, si quieren llámenlo especulación, de que si no va don Luis Arce, ojo,
esta elección corre peligro. Porque esta elección es capaz de suceder todo, porque los arcistas están cerrándole todos los caminos a una posible circulación del poder o a un posible resurgimiento del levismo. Entonces, para evitar riesgos, ya se pueden estar construyendo algunos cortapisos que estén poniendo en riesgo la elección propiamente. Después voy a explicar un poquito más esta parte, querido José Luis. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente están quedando a propósito de este punto. Empezamos con usted, don Marcelo Arequipa, pero le rogamos brevedad a nuestros invitados especiales. Adelante. Ahora sí me introduzco en el plano de los precandidatos. Todavía hasta que no sean oficiales por el órgano electoral, creo que es más apropiado decirles precandidatos a todos, ¿no? De todas formas, a ver, para todos los que están intentando competir en la siguiente elección general, creo que hay un principio que deberíamos empezarnos a preguntar. Los políticos en el país están planteándole a la ciudadanía transformar su realidad, o le están planteando acomodarse a su realidad. Me voy a explicar un poco con esto. Todos los políticos tienen sus equipos de campaña, y en sus equipos de campaña hay estudios de opinión pública que manejan ellos de manera interna, ¿no? Ya sea vía encuestas, o sea, ya sea vía grupos focales. Y tengo la impresión, por lo que estoy viendo en las respuestas de los precandidatos ahora mismo, que están participando en debates, hablando sobre qué es lo que quieren hacer con el país o en entrevistas, que están modificando sus posiciones, que van modificando en el tiempo sus decisiones, sus posiciones. Y esa modificación de sus posiciones creo que no tienen que ver necesariamente con un movimiento estratégico que vaya en la línea de transformar la realidad que tenemos en el país, de ponerse en la cresta de la ola de los problemas que tenemos en Bolivia, como un liderazgo de verdad fuerte y claro, y de asumir responsabilidad incluso por el costo político de lo que pueda representar decir algunas cosas que pueden sonar más o menos antipopulares, digamos, por decirle algo. Lo que están buscando más bien es hacer una medición de encuestas y de grupos focales, recogen ahí, a partir de esos estudios, recogen qué es lo que a la gente le preocupa y eso lo trasladan a su discurso. O sea, buscan otra vez los políticos en Bolivia acomodarse a la realidad de los bolivianos. No buscan transformar la realidad de los bolivianos. Si buscarían transformar la realidad de los bolivianos, ahora mismo tendríamos un escenario altamente competitivo, por un lado, o tendríamos algún precandidato que de verdad estaría en una posición demasiado expectante y muy importante por encima del resto. Tendríamos a alguien que de verdad se hubiera atrevido a lo que se conoce comúnmente como patear el tablero en el país. Más aún, si tenemos un escenario como se asume más o menos, el hecho de que tenemos una crisis económica, una crisis institucional, una crisis política, hay quienes han hablado incluso de una suerte de policrisis, o sea, hay un escenario entonces que te invita a la catástrofe absoluta, ¿no? Más aún si estamos en ese escenario de catástrofe absoluta e inmediata. O sea, la pregunta que uno hasta el día de hoy no se puede responder, es ¿por qué ninguno de los precandidatos tiene realmente una atención y una expectativa positiva de parte de los electores? No tenemos ni uno solo. Por eso sostengo esa tesis de que los políticos más bien buscan acomodarse a la realidad que vivimos y no buscan transformarla. No quieren ninguno de los que tenemos a día de hoy, ningún precandidato le está planteando al país de verdad asumir con seriedad los problemas que tenemos. Eso nos está llevando a los bolivianos a cada vez que pasa el tiempo y nos acercamos desde el 17 de agosto
a darnos cuenta de que no hay la varita mágica para resolver los problemas que tenemos. No existe varita mágica. ¿Qué es lo que existe? Aparentemente es la misma ruta de lo que se está haciendo hasta ahora. Todos hablan de créditos. Todos hablan de dar más impulso a las exportaciones. Nadie está hablando de verdad de tocar temas de fondo, que invita a la gente un poco a soñar, ¿no? O a tener una perspectiva de un horizonte distinto al que vamos a vivir ahora mismo. Algunos sectores se contentan con la aparición de un nuevo supuesto precandidato hasta el día de hoy. Entiendo que el día de hoy, sábado, va a presentar públicamente su intención de ir con alguna sigla. Estoy hablando de Andrónico, y quién va a ser su candidato vicepresidencial, ¿no? O por lo menos eso es lo que dijeron quienes están organizando el acto. En el alto ya veremos eso luego para evaluarlo, ¿no? Pero aparece y aparentemente a partir de esa aparición pública se resuelven los problemas en el país. Ojalá fuera de verdad la política tan mecánica y tan sencilla como para entenderla, para que en un lado del espectro político las cosas se resuelvan. Y ojalá fuera también de la misma manera en el otro lado. Por eso planteo más bien este escenario en el que creo que a nivel general tenemos una sociedad bastante desafecta con los políticos, que si eso lo unimos con lo que decía en mi primera intervención, con un escenario en el que están empezando a anidar discursos de un supuesto o posible fraude electoral, sin prueba absoluta de nada, pero están empezando a anidar esos discursos. Eso es como el campo abierto en el que se enciende una cerilla de un fósforo y empieza a encenderse todo el campo. A mí eso es lo que más me llama la atención sobre el plano general ahora mismo de los precandidatos. Entrar en el detalle de cada uno creo que no vale la pena ahora mismo, porque no vamos a tener el panorama claro y concreto hasta que la siguiente semana, se definan, ¿no? Se inscriban los binomios de los candidatos, y ahí veremos quién contra quién se va a medir definitivamente. Ahora lo que tenemos es el fenómeno que estamos viviendo en este país, que son los políticos se ponen por delante de los partidos políticos, por delante de las siglas. Lo que en otrora se conocía como que tienes una estructura, una organización, incluso unos principios ideológicos, y a partir de ahí recién encumbras a alguien que puede liderar eso. Lo que está ocurriendo es más bien a la inversa. Hay un mercado en el que los políticos se presentan como si fueran unos maniquíes, y en una gran tienda o en un gran salón, y los partidos son los que aparecen ahí y ofrecen también su mercadería. No estamos viendo algo que de verdad nos vaya a modificar el panorama político electoral ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar este primer punto haciendo referencia a ciertas puntualizaciones, don Amílcar Barral también. A ver, no sé, y es la pregunta para la audiencia también. Yo hasta ahora no me creo en la peleita del MAS, porque ahí sí le doy razón a Franklin cuando dice que aquí van a cerrar candados para que nadie de la oposición pueda llegar a la presidencia. ¿Ustedes creen que los masistas se van a animar a que alguien de la oposición entre presidente sabiendo que van a ser investigados, van a ser juzgados, incluso encarcelados por todo el desastre que han ocasionado en nuestro país en estos 20 años? Imposible. De aquí a un tiempo se van a estar agarrando a besos diciendo que él es el mejor y demás. Eso mismo ha pasado en su momento cuando supuestamente Choquehuanca tenía que ser presidente, y Argentina viajaban delegaciones y delegaciones que alguna de ellas dijo incluso cómo Evo Morales tenía niñas trabajando ahí, y terminó siendo el menos pensado, que era don Luis Arce Catacora. Y ni con esa experiencia los de la oposición nos estamos poniendo conscientes que el MAS no se van a pelear. Ahora bien, si todo esto lleva
a que se tengan que suspender las elecciones, sabiendo el peligro que implica para ellos que alguien de la oposición ingrese a la presidencia, obviamente van a hacer todo lo posible. El Tribunal Constitucional está totalmente entregado. Los nuevos que han entrado no pueden hacer absolutamente. Los he visto el primero y el segundo día después de su elección y posesión, y no les he visto decir más nada de lo que está pasando en el país. Tenemos a masistas denunciándose entre masistas supuestamente en los medios de comunicación, pero dense cuenta a ver quiénes son los voceros. El vocero de Evo es Héctor Arce, que ha denunciado hasta llorando cosas contra los hijos del presidente, incluso ha presentado a una chica diciendo que es chica del presidente, inventando cosas que nadie las cree. Y los del gobierno tienen a su vocero, que es el Pedigrí Cuellar, que habla a cada sandes y ha salido ya incluso traicionándolo a Luis Arce, reclamando una candidatura. Ahí lamentablemente juega mucho interés, la traición es clara. Yo reitero, cuando era diputado en mi gestión 2015-2020, veía a cómo esta gente que hoy por hoy, o sea, nadie hablaba en ningún momento de Luis Arce, y hoy día hay la fracción arcistas y evistas, y ahora había aparecido los androniquistas. Este tema del Arce, del presidente Arce, es bien complicado y tiene que tener cuidado. Es un consejo ya de lo que ellos puedan hacer, porque van a aparecer los mismos traicioneros. Yo veo en el gobierno, como autoridades, gente que apoyaba y tiraba el saco y les ataba guatos a Evo Morales a más no poder. Te puedo dar nombres. Edgar Montaño, el ministro de Obras Públicas. A ver quiénes aprobaron esa gestión. El MAS tenía 2/3, más algunos vendidos de la oposición. Ellos aprobaron pues la prórroga del mandato de la presidenta constitucional, Yanine Áñez. E incluso la prórroga del mandato, cuando nos preguntaron, quieren que prorroguemos nuestro mandato a los diputados y senadores, los 2/3 levantaban los dos manos para hacerlo. Entre ellos estaba Lidia Patti también, la que inició, miren cómo es paradójico, irónico, la que inició el proceso golpe 1, golpe 2, es la que levantaba las dos manos para prorrogarse de mandato. Entonces, y hay mucha gente más, puedo hablar. ¿Y quién presidía la Asamblea Legislativa en esa época? Y era vicepresidenta, porque trabajaba en la vicepresidencia del Estado. Su oficina era vicepresidenta, donde está Choquehuanca ahora, era la alcaldesa actual del Alto, de Bacopa. Entonces, para que vean que no hay la pelea, y esto se van a abonar o bien para ganar con cualquier tipo de arbitrariedades, trampas y más las elecciones, o para suspender las elecciones. Y en eso yo creo que los de la oposición no estamos pensando en lo absoluto, y estamos pensando más pelearnos con el contrincante, que también es de la oposición, y quién puede firmar más acuerditos, hacer ver que supuestamente tienen gente, que eso puede volverse una mentira. Para dar este apunte, el 2015 recuerdo cuando se hizo el Frente Amplio, se tuvo una reunión con don Juan del Granado, y no quería entrar no quería estar en el acuerdo, porque él quería dar toda la paz. Y Juan se lanza a la candidatura con Adriana Gil, y hacía unas caminatas interminables en La Paz, o sea, con funcionarios públicos de la alcaldía, interminables en La Paz. Al final, en la votación, perdió su personería. Y le ganó un partido que tenía en las placitas a 2, 3 personas con banderitas, le ganó en votación, incluso tenían la posibilidad de tener un diputado, que eran los verdes, si se acuerdan. Entonces, si se dan cuenta que esto de la política es tan volátil, pero en este momento estamos corriendo ese riesgo. Yo no me creo en la pelea del MAS, se van a abonar, hay intereses muy, muy grandes en el país para ellos, y imposible que para seguir en el poder no se unan otra vez, ¿no? Muy bien, muchas gracias a don Amílcar Barral. Para cerrar este primer punto, don Franklin Pareja, adelante. Gracias, José Luis. En ninguna parte del mundo, por lo menos, quizás Marcelo ha investigado, pero yo no he encontrado en ninguna parte
una ingeniería política tan sofisticada de un gobierno y un partido que se pelea para hacerle creer a su población que se están peleando para copar el campo oficialista y opositor. No existe en ninguna parte eso. El MAS tendría que tener y gozar de una sofisticación tan excelsa, ¿no? Una ingeniería política tan profunda, que han tenido la capacidad de engañar a todo el pueblo haciéndoles creer que se han peleado y que no están peleados, porque en el fondo van a lograr otra vez aunarse. Se han peleado, pues, se han peleado. A Evo Morales le han hecho sistemáticamente una estrategia envolvente, como decía el 90 por 3, 180, ¿no? ¿Por qué? Porque primero le han quitado los aportes del partido, le han judicializado sus causas, le han reabierto sus causas, le han quitado el partido, le han quitado la sigla, le han quitado la jefatura, le han quitado la candidatura. Ahora está con una orden de aprehensión, porque claro, el arcismo tiene terror. Un Evo Morales, la sola idea de que Evo Morales vuelva a la competencia político-electoral los debe tener aterrados, porque Evo Morales está claro de que si lograra volver a correr en el ruedo, lo cual yo personalmente no puedo afirmar en un país tan desinstitucionalizado como Bolivia, que no, don Evo Morales no va a ir porque hay una sentencia constitucional y hay un auto constitucional que... No, pues en un país donde hay prorrogados, ya de entrada uno puede pensar que todo es posible. Pero lo que sí, en una quizás lectura pragmática, por una cuestión de sobrevivencia política, por una cuestión de preservar intereses, por una cuestión de preservarse a sí mismos, porque, ¿qué dijo Andrónico Rodríguez hace un tiempo? Ustedes recuerdan, Andrónico es muy explícito, ¿no? Es naif, muchos piensan que es un hombre calculador, es un estratega, es frío, yo no sé de dónde sacarán esas ideas. No tiene ninguna, que yo sepa, credencial para pensar cosas maravillosas. Además, si es candidato ya se lo va a ver en los debates, ¿no? Pero Andrónico fue el que dijo, o nos unimos o nos vamos todos a la cárcel. O sea, ya te das cuenta que está confesando de que más que retener el poder, lo que les preocupa es que se devele qué han hecho en 20 años. Porque eso es lo que los bolivianos en realidad no solamente descubrirían, sino que no solamente circularía el poder, sino que se va a levantar muchas cosas. Esto es un país donde nosotros estamos tildados de los más corruptos de Latinoamérica, solamente estamos por encima de Venezuela, y también de Paraguay. Miren ustedes qué raro, ¿no? Pero Paraguay ha estado peor que nosotros. Y digo Paraguay porque muchas inversiones se van al Paraguay de los bolivianos, desde el Alto de Santa Cruz, de todos lados se van a Paraguay, porque Paraguay está ofreciendo algo que nosotros no ofrecemos: un Estado facilitador y seguridad jurídica. Aquí tenemos un Estado que pone trabas a todo y cero seguridad jurídica. Pero bueno, en ese sentido, Andrónico tiene dificultades porque como Evo Morales ha renunciado al MAS, entonces Andrónico ya no puede ir por el MAS, y si va por el MAS ya no va con Evo Morales, rompe definitivamente su cordón umbilical. Si va con Evo, va a ir con una sigla o con una denominación que se llama Evo Pueblo. Hasta en eso es torpe Evo Morales, ¿no? ¿A quién se le ocurre poner una denominación con su nombre? O sea, se ha hecho para sí mismo su denominación. ¿Y a quién va a ir con Evo Pueblo? Es para él nomás. Es que realmente es increíble la idiotez con la que funciona algunas veces. Yo no sé sus estrategas, en fin, pero debe haber ahí una no sé, exudación de fanatismo, que deben ver que este señor es, pues, un teócrata, ¿no? No un autócrata. Entonces le dificulta la situación. Hace mucho tiempo, mucho me refiero por lo menos un poco más de 2 años, José Luis, contigo aquí en este programa, ya vislumbrábamos de que ni Lucho ni Evo eran viables.
que ya lo veníamos barajando hace bastante tiempo. Lucho porque obviamente está primero recibiendo el desastre que le ha dejado Evo Morales y del cual él ha sido absolutamente el mayor corresponsable porque manejaba la economía. Y el señor Arce Catacora ha terminado de hacer los deberes. Finalmente el país está como está, no hace falta más explicaciones. Entonces nadie se puede desacoplar. Pero en ese aspecto Evo Morales es muy astuto, se desacopla. Él piensa, está tratando de instalar en la población de que todo es responsabilidad del compañero, ya no le dice hermano, ¿no? Del compañero Lucho Arce. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Porque en los tiempos de Evo había todo. Claro, en los tiempos de Evo había todo porque había plata. Así que, en mi criterio, yo pienso que esta pelea sí es real, porque es una pelea por intereses, por poder y por cosas que no podemos ver. Es probable que haya una decisión pragmática de sobrevivencia política. No le llamaría yo a eso reconciliación. De hecho, entre Evo y Lucho no creo que haya ninguna posibilidad de reconciliación. Pero la implosión tanto del arcismo como del evismo, porque los arcistas ven en Luis Arce un candidato que no tiene mucha fuerza, y por el otro lado los evistas entienden que su candidato está inhabilitado, entonces ya están empezando a implosionar por dentro y quizás esa sea la presión de una parte que esté reposicionando otra alternativa. Y la otra es desde el exterior, una fuerte presión internacional que también está jugando un rol importante, porque geopolíticamente para el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, Bolivia es un espacio geográfico estratégico para muchas cosas. Ya perdieron Argentina, ya perdieron Ecuador, posiblemente pierdan este año Chile, quizás no les vaya bien el próximo año en Brasil. Petro está recontra devaluado, entonces nuevamente hay una reconfiguración de los gobiernos progresistas que están de caída y otra vez se está reposicionando los gobiernos, digamos, de derecha, como les llaman, ¿no? Así que en esas condiciones yo creo que esta pelea todavía está muy abierta, es muy dura, pero hace mucho tiempo dejó de ser una pelea de barrio, es una pelea continental donde no solamente son actores locales, sino también intervienen fuerzas e influencias de afuera. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este se vincula con un tema importante también, con lo que ha ocurrido recientemente con algunas decisiones judiciales, lo que obliga a la gente, lo que nos obliga a introducirnos nuevamente a una reflexión acerca de lo que está ocurriendo con el sistema judicial en nuestro país. Muchos dicen definitivamente se ha tocado fondo, aunque ese criterio se lo recuerda constantemente o se lo menciona constantemente, cuanto más fondo habrá en el asunto, porque hay muchos cuestionamientos, críticas que se registran a las decisiones judiciales. Lo que ha ocurrido recientemente con la juez Lilian Moreno ha sido un ejemplo, o es un ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Primero se ha cuestionado vehementemente su decisión. Le han llovido críticas por favorecer a Evo Morales, tomando en cuenta de que no se habría cumplido el debido proceso, es decir, no se habrían cumplido los procedimientos de rigor, no se habrían tomado en cuenta varios hechos que están enmarcados en las normas y en la propia Constitución, pero al final se favorece al expresidente Evo Morales, tomando en cuenta, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él, de la dimensión que tienen estas acusaciones, por un lado. Pero como contraparte también no se actúa de manera adecuada, también se dice que se ingresa en la vulneración del debido proceso, es decir, que se vulnera la ley para buscar sancionar a otra persona que también habría vulnerado la ley. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Vamos a empezar con usted nuevamente, don Marcelo Arequipa. Este asunto de la jueza Lilian Moreno no tiene una connotación solamente jurídica, José Luis y amigos.
creo que tiene una connotación también ciertamente política, ¿no? Muy fuerte. No lo veo yo solamente a partir, por eso, de un lente de el procedimiento, digamos, legal de qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha hecho, si ha sido correcto o no el procedimiento de actuación sobre la señora o la abogada Moreno. ¿Por qué digo que tiene una connotación política muy fuerte? Porque, a ver, lo que ha ocurrido en estos días, en estas semanas, ha ido un poco de la mano de el levismo ha presionado muy fuertemente desde diversos foros, si se dan cuenta un poco revisando las últimas 2 semanas solamente la hemeroteca con las acciones del levismo, si quieren, fuertemente desde diferentes foros. Incluso llegó Baltasar Garzón Sucre a un seminario para hablar del tema de la reelección, y donde estaban presentes los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Por eso, desde diferentes foros el levismo se activó fuertemente, con la línea de trabajar el tema de ver si se puede introducir en la opinión pública favorablemente la posibilidad de que Evo Morales pueda habilitarse como candidato, con ese objetivo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre a partir de, primero, una infidencia que sale en un medio de comunicación respecto de que los magistrados autoprorrogados en el Tribunal Constitucional estarían, digamos, prácticamente chantajeándole al país de si no los validan con una ley desde el legislativo, ellos lo habilitarían a Evo? Ocurrió eso dentro del ámbito noticioso. ¿Cuál fue la reacción ante esa infidencia, ante esa noticia? Instituciones públicas, organizaciones sociales, partidos políticos, actores políticos y sociales, rechazando y criticando duramente a los magistrados del órgano judicial, en concreto a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que te demuestra eso en términos de lo que ellos querían generar dentro de la opinión pública? Lo que te demuestra en realidad es que en Bolivia hay una suerte de un consenso nacional que rechaza la posibilidad de que Evo Morales participe en proceso electoral, en este proceso electoral en particular, ¿no? No sé si más adelante podrá revertir su situación política él, pero por lo menos ahora hay una suerte de consenso nacional bastante duro en su contra. Después de eso, aparece el caso de la jueza. Porque creo que todo el terreno iba en ese sentido, ¿no? Es preparar a la gente para que la gente aceptara la posibilidad de que Evo se pueda habilitar. Sale la infidencia sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, la gente rechaza muchísimo, pero ellos continúan con ese camino, continúan con esa línea de acción. Sale la decisión de la jueza Moreno, y esa decisión también otra vez mueve el ámbito de la opinión pública en la acción política en el país. Y esa decisión, lejos de, creo, validarlo a Evo Morales como parte de esa estrategia que ya conocemos de memoria, que lleva realizando, que tiene que ver con victimizarse, ¿no? Victimizarse frente a la población para mostrarse como que él es una víctima del sistema judicial, no les resulta, ¿no? En la línea, por eso, otra vez comunicacional, de mostrarse de cara a la opinión pública como si él fuera una víctima del sistema judicial. A él debe ser de las personas que menos podría tener éxito en vincularse con ese tema, ¿no? O sea, difícilmente las personas, creo, en el país entenderían que Morales es una víctima del sistema judicial. Muy complicado porque se devela en el medio un entramado de unos supuestos tratos de la jueza Moreno que no corresponden, digamos, dentro del derecho. Esto pone un poquito contra las cuerdas a el Consejo de la Magistratura, principalmente
porque lo que hace más bien, creo, y me parece más acertado, aunque no sé si jurídicamente es correcto, pero políticamente me parece más acertado, lo que dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que hay que investigar esto y que no se puede jugar con este tipo de juicios que tienen que ver con delitos en contra de menores, ¿no? Me parece acertado esa apreciación que hace el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y luego sale el presidente del Consejo de la Magistratura a establecer, creo yo, una suerte de una decisión más o menos equilibrada, ¿no? Para decir, hay que seguir un proceso judicial en contra de la jueza Moreno, pero también hay que seguir un proceso de investigación sobre el juez de La Paz, que devuelve los obrados otra vez a Tarija y que desautoriza a la jueza Moreno. Entonces, creo que ahí él intenta más bien mantenerse en una posición más o menos intermedia. Le cuesta más, pero intenta ubicarse ahí. Esas dos acciones a mí la verdad es que no me parecen, en lo personal, sinceramente, malas. No ayudan a disipar los temas en absoluto. Creo que hay que hacer una investigación más profunda del por qué, por ejemplo, el abogado Jorge Pérez sale tan furibundamente en los medios de comunicación, casi amenazando, ¿no?, a los operadores de justicia, y yo creo que eso de verdad tiene que formar parte también de la investigación. Pero otra vez, vuelvo al inicio de lo que acabo de decir. Si viéramos solamente con ojos, con un lente, jurídico, este tema, creo que nos perderíamos la película completa que acabo de mostrar un poco, de alguna manera, que tiene que ver con una línea comunicacional que el EVISMO ha activado fuertemente para que en los foros, en diversos ámbitos, se empiece a instalar la idea de que Evo puede ser habilitado constitucionalmente o legalmente, y que eso, lejos de beneficiarlo, más bien lo perjudica ahora mismo, porque intentan cerrar, digamos, ese marco comunicacional con la idea de que Evo es una víctima del sistema judicial, y eso obviamente no le resulta. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice Amílcar Barral en este segundo punto? Y adicionalmente a lo que ha mencionado don Marcelo Arequipa, hay muchos también entendidos que dicen, todo tiene su causa, ¿no es cierto? Si bien el sistema judicial ha sido objeto de cuestionamiento durante hace bastante tiempo, incluso antes del gobierno del propio Evo Morales, del propio MAS, es precisamente en los últimos años donde se ha tocado fondo. Más aún se recuerda lo que decía el propio Evo Morales, ¿no? Yo le meto nomás, ¿no es cierto? Es decir, todos le están metiendo nomás, don Amílcar Barral. Esa es la lógica. Esa es la lógica, y creo que lo han aprendido bien en este gobierno. Si bien que es para mí lo más coherente que se haya hecho con este tema de esa juez, pero veamos las circunstancias del momento, la coyuntura del momento. Lamentablemente hay que reconocer, en nuestro país se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Yo recuerdo bien que en la gestión 2019-2020 logramos la restitución de 2 magistrados del Consejo de la Magistratura, quienes son los que nominan a los jueces en todo el país, los vocales, derechos reales, manejan bastantes cosas, y son solo 3. Y no, pues esa vez que se habían hecho elegir, se habían coteado en los 3 departamentos para cada uno. Para vos es 3, lo hacemos. Y cuando nos llega denuncia de que habían estado cobrando por juzgados, metiendo a jueces sin ningún tipo de experiencia, y ahí estaba pues Gonzalo Halcón y la otra señora, no recuerdo. Gonzalo Halcón era el presidente del Consejo de la Magistratura, pero nunca había litigado. Lo único que había hecho antes de salir de todo, porque ha estudiado, haber sido el edecán de Evo Morales. Nosotros recibimos varias denuncias y se habían vendido casi 600 juzgados. Tenían honorarios para vender juzgados de primera, de segunda, para anticorrupción, que habían sido desde los $10,000, $20,000, hasta un juzgado en algún pueblito con $2,000, pero eras juez. Se ha demostrado con documentación y demás. Y
Y no, pues los masistas no querían reconocer, porque ellos tenían la mayoría en la comisión. Recuerdo, el presidente de la comisión era don Víctor Borda. Decía que ellos manejaban transparente, pero tenían otra, porque han empezado a circular otras cosas ahí adentro por los imputados o por los acusados. ¿Y sabes quién era el que hacía para los rechazos, el que iba y asesoraba el tema del comité? Don Iván Lima. Ahora, a ver, haciendo esa introducción, hablando de Iván Lima, el otro día lo he escuchado desbautizando, es ilegal, inconstitucional, se han violado los derechos humanos, se han violado todo, ¿cómo le van a detener así y todo eso? Y la pregunta es, ¿cómo lo han detenido a Luis Fernando Camacho? ¿Cómo lo han detenido a Pumari? Fernando Camacho no lo ha mostrado su orden de aprehensión, lo han hecho aparecer primero, no sé si lo han llevado en helicóptero no sé a dónde, luego lo han hecho aparecer aquí en La Paz y lo tenemos ahí en Chonchocoro. Para Pumari han llevado policías de Oruro, de Sucre, para detenerlo también. Este gobierno, en lo que decías, Evo Morales, lo hago nomás, se ha inventado un caso de terrorismo en Santa Cruz. Un caso de terrorismo y donde habían claras muestras de cómo ellos contrataron, se ha traído 3 o 4 del exterior y los he hecho matar, no lo digo yo, lo dice la justicia internacional. Los he hecho matar. ¿Por qué? Porque el tema era hacer caer a todos los liderazgos emergentes que estaba habiendo en Santa Cruz, porque era tal vez la única oposición que existía. Y una serie de denuncias que ha habido y que lamentablemente la justicia no hace nada en lo absoluto sino encubrir. Mira lo que está pasando con Evo Morales. En mi gestión han habido 5 diputados violadores, de los cuales 4 los hemos hecho sacar. Pero ¿sabes qué le cubría? Había alguien que decía de diputado, todos eran del MAS, por si acaso. Recuerdo, antes de ser diputado, lo acusé a un diputado de Cotagaita, que había abusado de su hijita desde sus 6 años hasta sus 10 años. Miren lo monstruoso. Y cuando denunciamos con pruebas y todo eso, una diputada que era presidenta de la Comisión de Ética, que después fue ministra, ¿sabes qué? Pero ¿cómo le vamos a expulsar? Todos los hombres pueden cometer errores. ¿Y saben quién era? Doy el nombre, Marianela Paco, cuando era diputada. Cuando hemos entrado, otro diputado del Chaco, que también igual a sus sobrinas, todas del MAS, por ser sobrinas, les había violado, y a él sí lo han logrado arrestar. Creo que sigue detenido. A este de Potosí, de Cotagaita, que digo, ¿sabes qué le hemos hecho? Le hemos logrado hacer dar sentencia de 23 años. Pero mira cómo actúa la justicia, y eso yo no lo he leído en derecho, que digan, se le da detención con 23 años de sentencia, se le da detención domiciliaria con vigilancia esporádica. No hay ese término, pero eso decía. ¿Y qué ha hecho? Como el diputado tenía su hermana de asambleísta del MAS en Potosí, le han hecho escapar por obligación, se ha ido a Mendoza. Y lo peor, en este momento ese diputado vive en Cotagaita y en la misma casa sigue viviendo su víctima. Lo último, Galo Bonifaz, ustedes lo conocen, exdiputado, ex viceministro, ha violado a su hijita. ¿Qué le han dado? Detención domiciliaria. A otro diputado del MAS de Quillacollo ha violado a sus menores. ¿Qué le han dado? Detención domiciliaria. Y el último aquí en esta gestión, al que Arce le dijo el otro día también pedófilo, el mano derecha de Evo Morales le dice pedófilo. No recuerdo bien el nombre, si me hace cuenta, que el que ha sido acusado de llamar a chicas, tríos y todo eso con Jauregui, ¿no es cierto? ¿Qué le dan? Presidente de la Comisión de Constitución, el que ha elegido a los candidatos para ser electos en los tribunales de justicia. O sea, ¿cómo estamos en el país? Obviamente, si no lo haces nada a tu jefe, ahora bien, la juez ha cometido un grave error, que no es profesional en lo absoluto, pero después lo escucho al ministro de gobierno diciendo, no, sigue vigente el mandamiento de aprehensión, igual lo vamos a estar deteniendo. 7 meses ha pasado.
lo han detenido al papá de la chica y todo eso, pero después salen con que 7 meses, no queremos evitar enfrentamientos, y les dicen lo que quieran, les insultan. Por eso decías, ¿por qué no había la pelea? ¿Por qué no creían en la pelea? Se acusan de todo, ninguno ha metido un proceso penal o por lo menos de investigación al Ministerio Público para denunciarlos, ninguno. Se acusan de todo, se dicen todo. No te olvides que al mismo ministro de Gobierno lo han dicho que lavaba dinero con compra de casas y todas las cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? De que esta juez obviamente está pagando una factura, porque, y en eso voy a hablar, era funcionario público, o tal vez lo sea. Su esposo era Eric Arinés, si lo conocen, si se acuerdan. Él era el número 1 de impuestos internos. Pero parece que impuestos internos no les iba tan bien porque era una ficha muy movida del movimiento al socialismo, y como sea lo metieron a la JAM. Nosotros lo denunciamos cuando vemos que él no cumplía el perfil para entrar de director nacional de la JAM. Era abogado, ni tampoco en impuestos internos, pero era gente de confianza del lado de Evo Morales. Entonces, aquí, si bien en esto han sido tan rápidos, yo pregunto, si lo han agarrado a la jueza que hace eso, ¿por qué no lo agarran al verdadero culpable por todo el problema que está haciendo Evo Morales? ¿Cuál es el miedo? Ahora quiero ver, han anunciado, ¿no es cierto?, todos los movimientos sociales del MAS, de que va a llegar el Evo Morales a inscribirse, y si no vamos a ser están anunciando convulsión, están anunciando todo. ¿Será que lo agarran? El diputado Arispe del MAS de Evo Morales dijo, el que hace ser que el Chapara que le agarra al Evo sabe que tienen que estar viniendo a morir. Lo hemos denunciado. Por eso es incitación pública de delinquir, amenazas y todo eso, con pruebas en la fiscalía. Pero ¿saben qué han hecho con esa denuncia? Nos han rechazado en la fiscalía. Entonces, todo esto está claro que la justicia, si bien ha sido manejada como han querido en gobiernos anteriores, pero aquí ya lo hacen muy de frente, o sea, son muy sinvergüenzas. Hay jueces, fiscales que se hacen millonarios con casos y nadie los dice nada, maridos, familias completas estaban trabajando en el Poder Judicial. El otro día veía que el actual presidente del Consejo Administrativo había estado en la cárcel y todo eso. Imagínate cómo hemos visto a jueces en esa investigación que hemos hecho que estaba juzgando a una persona que tenía menos delitos que el juzgador. El otro había sido denunciado por decir $20,000 para sacar a un violador y todas esas cosas. Entonces, lamentablemente nuestra justicia está destruida. Hasta hoy creo que es una clara muestra de que los nuevos elegidos del Consejo del Tribunal Constitucional, que son 4 personas que tienen la oportunidad de redimirse, no pueden hacer nada porque 5 son autoprorrogados, porque a ellos les ha gustado. ¿Y por qué casualmente dejan en el Tribunal Constitucional? Son pues los que están interpretando a lo que quieran, pues supuestamente es para interpretar la Constitución a como quieran la Constitución, y eso Franklin hace rato decía. No sé, yo también creo eso. No va a ser que se inventen alguna cosita para decir, no, la Constitución está mala, así que Evo Morales puede ser candidato. Y aquí lo que se está haciendo en el gobierno, en el movimiento al socialismo en todo el país, es cerrar candados para que uno de la oposición no sea presidente, no maneje el gobierno, y mucho peor, para que ellos vuelvan a seguir gobernando. Y para eso necesitas una asamblea. Ahora, imagínate, en la asamblea ellos van a tener mayoría. ¿Vos crees que alguien de la oposición va a poder gobernar un país? De cualquier manera, el MAS, aunque no sea parte, va a ser pues ingobernable con sus famosos marchas, bloqueos y demás. Entonces se viene un tema complicado, y yo creo que hasta el 18 vamos a saber algún tema real. El Tribunal Supremo Electoral está con sus temas políticos también, y todo lo que está pasando en este momento, sin salvar los errores que hayan cometido anteriores gobiernos, es por culpa del movimiento al socialismo. Muy bien, muchas gracias a don Amílcar Barral. ¿Qué dice en este segundo punto don Franklin Pareja? El tema de la justicia, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está ocurriendo nuevamente en esta reflexión permanente casi en los últimos tiempos? Como de costumbre, desde que
se inició la disputa entre don Evo Morales y el señor Luis Arce. Claro, el señor Morales, después de haber decidido que el que iba a sucederle es el señor Arce, cerrándole la puerta a David Choquehuanca en su momento y también a Andrónico Rodríguez, quizás pensó de que iba a tener en el señor Arce un presidente que le permitiese a él mismo pues ser un presidente adjunto. Morales desde un principio ha querido tutelar desde el partido al gobierno y ha querido imponer el estatuto del MAS a la Constitución. Como el señor Arce no cedió a estas pretensiones y al despropósito de Morales, ahí se produjo la fractura entre Arce y Evo. Y a partir de ese momento, Evo Morales entró en cólera y se ocupó de socavar completamente al gobierno de Arce, creando problemas de gobernanza, no solo de gobernabilidad. Ahí está el origen de la pelea. Por eso no es un show. Pero esta disputa, que era en el campo interno, en el partido, nunca pudieron resolver dentro del partido. ¿Por qué? Porque Arce y Evo debieron haber resuelto el problema en el fuero interno. Para eso tienen congresos, tienen asambleas, tienen encuentros, tienen dirigencia, en fin. Ahí debieron haber limado sus asperezas y resolver sus problemas. Nunca pudieron hacerlo. Entonces estalló por los aires cualquier posibilidad de resolver en sus mecanismos internos. Ellos mismos destrozaron los mecanismos que les faculta su estatuto partidario. No pudieron ponerse de acuerdo para elegir una directiva. Por eso Evo hizo en la Ocaña su congreso, Arce hizo su congreso en el Alto. El Tribunal Supremo Electoral no reconoció a ninguno, pero el Tribunal Constitucional dijo: el de la Ocaña no vale, el del Alto vale. Por eso el Tribunal Constitucional, con los prorrogados, tutela la vida económica, la vida política, la vida administrativa y también electoral. ¿Por qué estoy haciendo este prolegómeno? Porque hasta ese momento todo el campo de disputa entre el evismo y el arcismo era político. Pero cuando vieron que Morales no cedía, había que ejercerle una presión mayor. ¿Y cuál era esa? Empezarle a restringir muchas cosas. Por eso le quitaron los aportes, empezaron a purgar el gobierno de evistas, los empezaron a sacar a los evistas. Ya a Evo Morales cada vez le dieron menor protagonismo y Morales cada vez más furioso. Pero como Morales tampoco daba señales de tener un mínimo de contención en su hostilidad, más bien era cada vez más hostil, entonces le activan recién el tema judicial. Llevan el campo de la disputa de lo político a lo judicial. Y le desempolvan un caso que es de hace muchos años, porque nunca realmente les ha preocupado el vejamen a la víctima, que en todo caso eso se tendrá que determinar en una investigación y tendrá que llegar hasta una sentencia, ¿no? Pero no, eso se quedó ahí archivado, y cuando Morales estaba incomodando demasiado, entonces, como ya no lo podían contener políticamente, han entrado y han empezado, o sea, han desempolvado un caso para judicializar su situación. Entonces están utilizando el sistema judicial porque no han podido contenerlo políticamente. Y se arma todo el escándalo, ¿no? En primera plana sale Evo Morales, tiene un hijo con una menor de edad, es un estuprador, es un pedófilo, bla, bla, todo. Y Morales queda en una situación donde él mismo complica su situación jurídica, desafiando a toda la institucionalidad del Estado. Ahí aparece la juez Moreno, que primero, de forma absurda e invasiva, en octubre del año pasado, decreta, ¿no?, primero, que a Morales hay que suspenderle la imputación y además la orden esta de detención por no haberse presentado a declarar. Quizás esté fallando en la denominación técnica de lo que es citar a una declaración,
Pero espero que se me entienda. Evo Morales no acudió a una citación del Ministerio Público y además dijo, ¿no?, de viva voz, ni que fuera tonto para ir a declarar. Lo hizo así desafía Evo Morales. Imaginen ustedes, aquí los de la mesa, si nos citara y dijéramos, oye, ni que fuera pues tonto para ir a declarar. Eso solamente se lo permite Morales, ¿no? Porque además se confina en su republiqueta y en su republiqueta dicen, a ver, que vengan, ¿no? Que vengan aquí. Eso pasa en Bolivia. Entonces, ahora la señora Moreno, la juez Moreno, nuevamente vuelve con su sentencia pidiendo que se cumpla lo que había determinado en octubre del año pasado. Y muchos abogados oficiosos salen a decir que en realidad esto no puede ser, que la señora Moreno no está incurriendo en ninguna acción prevaricadora, lo que está haciendo simplemente ratificar lo que ya hizo en octubre, por lo tanto no corresponde. No, pues lo que correspondía era que en octubre a la señora Moreno la suspendan y la investiguen, no ahora. Porque claro, procedimentalmente la señora Moreno agarra y dice, oigan, en octubre he determinado que al señor Morales se le suspenda la imputación y además la orden de captura o la orden de detención, y además se trasladen los obrados al Chapare. ¿Por qué? Porque él vive ahí. Una total aberración, ¿no? Porque la víctima está en Tarija, no está ni en el Chapare ni en Santa Cruz. Ese momento ya la señora Moreno cometió un acto muy sospechoso. Y eso se llama prevaricación, pero obviamente está eso sujeto a una determinación técnico-jurídica después de una investigación, ¿no? Esa es la sospecha. Pero la señora Moreno agarra y enciende todas las alarmas, porque además cerca de la inscripción Morales con la sentencia de la señora Moreno, podría venir en su gran marcha, porque ya no tiene orden de detención, ya no tiene limitaciones, ya no tiene imputación, lo que equivale casi a un sobreseimiento, ¿no? Es casi volver a foja cero. Y ya puede venir a La Paz. Claro, todas las alarmas se encienden y ahí surge paralelamente el hecho de que los magistrados estarían inclusive considerando volver a habilitarlos si es que no se los consolida hasta creo que el 2027 o 2028, ¿no? ¿Por qué la agarran del cuello a la señora Moreno, la traen a La Paz al estilo gangsteril como un secuestro, igual que a Camacho? ¿Por qué hacen eso? Eso hay que preguntar, eso no es casual. Eso es una señal a todo juez de Bolivia que se atreva a liberar a Evo Morales de alguna situación y de su situación jurídica, esto les va a pasar. ¿Y saben para quién puede ser ese mensaje? A los prorrogados. Porque los prorrogados ya están medio que coqueteando con la idea, ¿no? De querer liberarlo, de habilitar. Entonces, estas señales, prorrogados, cuidadito ustedes. Si están así haciéndose a los toros, nosotros nos pasamos la ley por el arco del triunfo, vamos a agarrarlos del cuello y los vamos a meter adentro a ustedes también. Esa es mi hipótesis. Porque, claro, el arcismo tiene terror a que Evo Morales sea otra vez habilitado, sea levantado de su situación jurídica, si toda la pelea finalmente ha terminado en tenerlo confinado a Morales en el Chapare. No detenerlo, confinarlo, porque ahí está bien, ¿no? Porque realmente si lo van a detener, se arma la trole, pues, porque Morales, bien que mal, está rodeado de un ejército no sé cómo denominar, pero tiene sus milicias al estilo venezolano que estarían dispuestas a ofrendar hasta su vida, y lo han dicho públicamente. Así que este tema es extremadamente delicado y extremadamente peligroso, y las señales son funestas. Aquí el sistema judicial, cuidado, cualquier juez del país, cualquier fiscal o cualquier magistrado que esté aventurándose a tomar una acción en favor de Evo Morales, ya sea habilitándole, levantándole su situación. Esa para mí es la hipótesis, y por eso han procedido con la señora Moreno, con esa dureza, para mandar esa señal, sobre todo a cualquiera que ose interferir en esta situación. Porque para el arcismo, el que Morales esté inhabilitado, confinado y neutralizado es lo que tiene que suceder hasta que pasen las elecciones, porque él no puede ser candidato desde esa perspectiva, y es probable más bien que estén creando
pragmáticamente una correa de transmisión inclusive con Andrónico, ¿no? Porque Andrónico, así por libre, por solito o por Andrónico, no es que tampoco tenga una gran potencia competitiva, no es tampoco la gran credencial competitiva, es lo que tienen. Pero por ahí van las señales en mi criterio, y lo digo obviamente en plan de hipótesis, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Nos vamos rápidamente también al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a tener cierta holgura, lo decimos porque usualmente tenemos menos tiempo, pero a modo de comentario, de reflexión final, el tema de el periodismo a propósito de este 10 de mayo, a propósito de la labor que vienen desarrollando los trabajadores de la prensa y sobre todo las garantías, si el Estado brinda o no garantías para un trabajo efectivo, libre, independiente del periodismo. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa? Les decimos a nuestros invitados, por favor, a 5 a 6 minutos por participación, para ir cerrando y quizá introduzcan también alguna otra reflexión. 5 a 6 minutos. Don Marcelo Arequipa, empezamos con usted. Sí, además de volver a felicitar a los periodistas por el día que están pasando, a mí me gustaría en realidad plantear como dos desafíos que hoy día enfrenta el mundo del periodismo en el país. Uno de ellos tiene que ver con una pregunta: ¿cómo es posible hacer periodismo en un contexto hoy día como el nuestro de alta conflictividad social, pero también de un escenario electoral bastante complejo también, ¿no? Lo digo porque los actores políticos en este último tiempo han dado señales que a mi juicio son preocupantes, porque han elegido incluso pelearse con la prensa, a responder a los periodistas, cominarlos a los periodistas que van a las conferencias de prensa, que asisten. Es decir, no hay un trato en realidad en el que el que está siendo entrevistado responda a las preguntas, sino más bien hay un señalamiento, ¿no? Sea del medio de comunicación al que pertenezcan, donde estén trabajando, no existe la respuesta respecto de ser amplio y responder, ¿no? Es decir, para eso finalmente el periodista pregunta. El medio de comunicación puede tener su línea editorial, pero el que está entrevistado tiene la obligación de responder pues a las preguntas que se le hacen, y no necesariamente atacar en lugar de responder. Entonces, por eso decía, no creo que sea muy fácil hacer de verdad periodismo en este momento de conflictividad social, política y de un escenario electoral. Y si a eso le añadimos otro desafío que tiene que ver con el papel de las redes sociales, las plataformas hoy día que tenemos en las redes, la situación se complejiza aún más, ¿no? Porque ahí el valor mismo de lo que significa en muchos casos estudiar para el periodismo, dedicarse para ejercer el periodismo, en gran medida en las plataformas de las redes sociales se ve como un acto casi devaluado, ¿no? O sea, hay esa suerte de periodismo ciudadano que se ha inventado y que sin necesidad de tener, digamos, una formación en el ámbito de investigación periodística, ejerces como tal. Entonces creo que son dos desafíos que se han presentado en este último tiempo. El primero es el que nos debería ocupar un poco más en la reflexión, porque ciertamente no estamos yendo a un escenario de normalidad y de tranquilidad, ¿no? En la que el periodista se acerca al político y le pueda preguntar con libertad, el político tenga que responder a eso, sino más bien estamos en un escenario a la inversa. Vas a preguntarle y sus operadores que están cerca del político te miran, te anotan, luego te hostigan, te siguen en redes sociales, te stalkean, te pueden
luego hasta molestar, eso me refiero, ¿no? O sea, no hay plena libertad para ejercer, ¿no?, ese trabajo de abierto y amplio de preguntar y que el entrevistado tenga que responder, sino más bien hay un escenario bastante en realidad intolerante. Todos los políticos, todos los actores que participan en una conferencia y que son entrevistados tienen que responder por las cosas que están sosteniendo, ¿no? Si no, para eso es mejor no decir absolutamente nada y tener un canal de comunicación como el que tenía, me acuerdo, un presidente español, Rajoy, que él aparecía solo con conferencias grabadas, no había preguntas. Declaración de prensa. Exacto. De más precisión, No por eso hay que conferencia. estudiar el periodismo, ¿no? O sea, solamente es una declaración de prensa, ¿no? Es grabada y ya está, ¿no? O sea, mandas y que ponen play, ¿no? Entonces, eso no es en realidad el ejercicio del periodismo, ¿no? No ayuda, incluso para construir democracia, no ayuda. Entonces, más bien me gustaría por eso plantear esos dos desafíos que creo que son importantes en este escenario que vamos a entrar de disputa electoral, que no creo que sea esperanzadora, más bien va a ser de guerra sucia, mucho más encarnizada y mucho más dura. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice también en este último punto Amílcar Barrar, los últimos 5 o 6 minutos? A ver, voy a hablar de periodistas y periodistas. Primero de los que son heroicos. He visto yo desde muy chico el trabajo del periodista, que es muy sacrificado, y aquí en La Paz mucho peor, y no son tan bien pagados que digamos, en la mayoría de los casos. Y peor, creo que esto ha sido mucho más complicado desde el ingreso del movimiento al socialismo, y tengo que volver ahí, cuando periodistas buenísimos, periodistas que comenzaban a criticar al régimen, eran despedidos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran condicionados. Si lo sigues teniendo al Franklin Pareja de periodista, ya no te vamos a dar publicidad del gobierno. Así que tienes que despedir. Y muchos medios de comunicación han pasado con eso, al extremo de haber cesado algunos incluso sus emisiones, al extremo de que medios de comunicación escritos han tenido que cesar sus ventas y demás, porque eran condicionados por el gobierno. Hoy por hoy muchos siguen condicionados, y admiro mucho a esos medios de comunicación que se mantienen pese a la difícil situación económica que llevan adelante. Entre ellos está Panamericana, un medio de comunicación histórico. No sabemos de dónde se inventan los dueños para pagar a sus periodistas, porque de verdad es muy complicado tener un medio de comunicación, más ahora con el tema de las redes sociales, que si bien es un avance en la tecnología, pero ha limitado mucho el tema de los medios de comunicación. Pero te digo, hay periodistas que he visto que se amanecen, que están trabajando, buscando las noticias, dando las noticias, y para ellos va mi homenaje y un saludo muy especial a todos los periodistas que cubren todas las áreas, especialmente la política, el área política, que, bueno, ahí también los políticos somos muy ingratos, ¿no? Porque cuando no somos nada, me estoy incluyendo porque soy político, pero nunca he sido así, nos vamos a ahogar porque nos haga una notita. Por favor, estamos parados en la Plaza de Murillo. Pero entras de autoridad, ministro, viceministro, diputado, lo que quieras, ya te haces al grande, te entra la arrogancia, te entra la soberbia, los tratas mal, los dejas con las preguntas en la boca, o sea, y eso es cuando te sube el poder. He visto en diputados del MAS, en viceministro, lo ves al Gustavo Tosico cada vez tratando mal a los medios de comunicación, y todo eso hace notar nomás que hay gente que no está preparada para agarrar un poquito de poder, y se les sube la borrachera de poder a la cabeza y comienzan a tratar mal que a los que tal vez, para exponernos ante la gente, viendo como medios de comunicación para bien o mal, si estamos ahí también es gracias al periodismo, porque nos han dado cobertura para hacernos conocer incluso. Pero hay también otros periodistas, y creo que medios de comunicación, que han salido de una quiebra inminente desde el momento que han empezado a acomodarse a lo que los gobiernos de turno decían. Se ve actualmente, se han denunciado, y que,
bueno, hoy antes veías medios de comunicación muy limitados en equipos, en todo eso, y hoy tienes medios de comunicación con la última tecnología hasta en sus escenarios y demás. Y esos son los medios de comunicación que no valen. Si bien los periodistas no tienen la culpa que hagan los dueños, y están obligados a tener que cubrir cosas o decir cosas que no quieren. Pero hay periodistas que se han mantenido con la frente en alto y han preferido hacerse votar antes de renunciar a la ética que tenía que mostrar. Hace rato antes del programa hablábamos, si te doy un nombre, por ejemplo, que han estado anunciando en medios de comunicación, que yo creo en ATV lo que está pasando en este momento, hay periodistas lamentablemente, y ahí así también ha aprovechado Jimmy Tusi. Evitaremos. No, señaló que era director, no ha sabido manejar, que terminaré el concepto, no ha sabido manejar la administración de ese gran medio de comunicación que era histórico. Y miren, hay varios periodistas y trabajadores de ese medio de comunicación que se han tenido que ir a sus casas con unas vacaciones más o menos obligadas. Y ese tipo de cosas, para no dar nombres, sino decía el tema de la administración de ese medio de comunicación. Pero sí, hay periodistas en este momento y medios de comunicación que se venden al mejor postor, y en este momento el mejor postor es el gobierno y también algunos políticos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Amílcar Barral. Siempre por el tema de respeto, porque además no se encuentra en el lugar de evitar siempre mencionar algunos nombres cuando se realizan este tipo de apreciaciones, pero obviamente eso no significa coartar el derecho a la expresión que siempre está vigente en la emisora. ¿Qué dice en este último punto don Franklin Pareja a propósito del rol del conjunto del periodismo en sí en la sociedad boliviana en los últimos años? Lo decíamos en la consulta, hay garantías para el ejercicio de parte del Estado boliviano. ¿Qué dice usted? Bueno, yo quisiera dar los 5 nombres de los mejores periodistas y los 5 nombres de los peores periodistas. No, mentira, lo estoy poniendo nervioso a José Luis. Mira, yo creo que cuando alguien de afuera viene y pregunta cómo está la situación en Bolivia, me imagino que a Marcelo, a mi colega Marcelo Arequipa, muchas veces le han debido preguntar periodistas de fuera, en fin. También vienen funcionarios y preguntan, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes tienen que ver un poco los medios de comunicación, pero no se extrañen, porque van a ver que hay 2 Bolivias, ¿no? Hay unos medios de comunicación que pintan una Bolivia y hay otros medios que pintan otra Bolivia. Hay opinadores que pintan una Bolivia y opinadores que pintan otra Bolivia. Entonces el país está polarizado. Hay quienes piensan que todo lo que está pasando es coyuntural, es light, es pasajero, se va a resolver fácilmente. Y hay quienes piensan que estamos viviendo el apocalipsis. De tal manera que cuán importante es el rol de una prensa independiente, ¿no? Porque no significa ser necesariamente imparcial. Dicho de paso, y yo siempre digo, a mí no me tilden de analista ni de imparcial, porque yo no soy ni imparcial ni analista. Yo digo lo que me dicta mi conciencia y por eso prefiero que me digan politólogo. Pero claramente el país está muy polarizado y es muy difícil encontrar espacios donde haya pues independencia primeramente en el accionar. ¿Y por qué es eso? Porque hay una billetera muy gorda que se llama pauta publicitaria, que a los medios de comunicación que se portan bien, pues les ponen harta pauta, ¿no? Y eso es harta plata, porque la propaganda gubernamental o estatal es la más grande por encima de cualquiera que anuncie sus salteñas, sus restaurantes, sus autos, lo que sea. Un anuncio ya sea de una empresa del sector hidrocarburífero, minero, cualquier acto político, en fin, eso cuesta, ¿no? Y los medios de comunicación tienen platita por ese lado. Yo creo que esa es la parte, el ingreso más fuerte. Y muchos medios viven de eso, viven fundamentalmente de la pauta, ¿no? Entonces, mientras haya esta
condición, esta situación de condicionamiento económico que afecta a la sostenibilidad de los medios, muchos periodistas están también limitados porque lamentablemente tienen que seguir la línea del medio de comunicación en el que trabajan, y eso claramente se nota. Hay medios de comunicación que, pues al igual que los periodistas, también en el mundo de los que opinamos de política, en fin, hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran. Es una lógica normal, pero que no es una lógica correcta. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía necesita información, no imparcial, pero por lo menos necesita una información confiable. Ahora, por último, para eso afortunadamente ahora existen pues los medios de comunicación en streaming. Y creo que eso está revolucionando la forma de comunicación. De hecho, este mismo programa Diálogos en Panamericana después sale reprisado en las redes y mucha gente escucha, no hoy, ni mañana, ni pasado, escucha durante la semana. Eso está revolucionando porque los medios de comunicación, muchos de ellos ya trabajan en streaming, ya no tienen dependencia directa de una pauta gubernamental. Eso les está abriendo posibilidades y hay muchos, ya sea investigadores, docentes, políticos, en fin, que ya tienen su contacto directo a través de las redes. Así que se ha ido restringiendo el poder de los medios de comunicación de forma convencional y se ha ampliado mucho el poder de los medios en las redes. Así que yo, mi cariño, mi admiración por los comunicadores, que yo sé que tienen un trabajo muy arduo y sé que en muchos casos están condicionados, porque también son trabajadores, a la línea editorial de sus medios de comunicación. Gracias, José Luis. Muy bien. Muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales. Reiteramos nuestra salutación a todos los periodistas bolivianos, las y los periodistas bolivianos, en este 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano. Agradecemos la presencia en el programa de nuestros invitados especiales, al politólogo Marcelo Arequipa, al ex diputado nacional Amílcar Barral y también a don Franklin Pareja como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.